continuación viene Alan Skolnick de IBM con mitos y oportunidades para transformar a la pyme en esta sala, y les recuerdo que en la sala 2, que tienen el link en el chat, es la transformación digital en recursos humanos, el primer paso de HR Analytics, de Agustín Tricánico, de Neocor. Entonces, Alan, bienvenido. Si estás por ahí, Bueno, ya está pronto. sí, acá estoy, Sí, ¿me escuchan? dale. ¿Y se ve mi Perfecto. presentación? Perfecto. Perfecto, Bueno, todo entonces, perfecto. Arriba. muchas gracias a todos. Una linda jornada, por lo que estoy viendo. Yo estaba participando más en la otra sala, me cambié a esta para comentarles un poquito sobre mi visión, y esta es una opinión, digamos, personal, sobre los mitos y las oportunidades que tenemos para las pymes, ¿no? Muchas veces subestimadas desde el punto de vista de lo que es la adopción de la tecnología. Y obviamente que cuando pensamos en eso tenemos que mirar algunos aspectos que me parecen relevantes. Tenemos que entender cuáles son los desafíos de las empresas, no necesariamente pymes o MIPES. Estamos hablando de las Fortune 500, estamos hablando de que seguramente esas empresas, el 40% no existan en los próximos 10 años. La pregunta sería, ¿cuánto podrán durar las pymes si no hacen nada? También hay un dato que es bastante relevante y bastante fuerte, es la transformación en las tecnologías. La vida útil promedio de una habilidad técnica de una persona, si es que no se mantiene ayornado, son 2 años. Eso hace de que, si bien tengamos a la ingeniería en informática, la programación como una de las carreras más relevantes, sabemos muy bien que en Uruguay hay falta de programadores, y también sabemos de que si no los ayornamos, rápidamente caen en desuso tecnológico. ¿Por qué? Porque empiezan a utilizar tecnologías que no son adecuadas, ¿no? Y obviamente que eso conlleva a que las aplicaciones que se desarrollan en las empresas, en general, son percibidas como de una pobre calidad. Entonces, la realidad es que tenemos un desafío bastante grande en el mundo corporativo, en el mundo de la Fortune 500, como decía, y la pregunta que nos hacemos es cómo esto va a impactar en las empresas de menor porte, ¿no? ¿Cómo hacemos para transformarnos para que esos negocios, y de repente con las llegadas, con el desembarco de empresas más grandes, cómo hacemos para adaptarnos para poder subsistir en nuestra industria o en otra industria? Vayamos a saber dónde vamos a quedar. También hay un tema bastante relevante, que es el tema de los científicos de datos. Habrán escuchado hablar bastante sobre ese tema y las implicancias que tiene la inteligencia artificial. Muchos podrán creer o no en ella. Yo, que vengo de ese palo, entiendo que tiene una oportunidad increíble para las empresas. El tema es ver si hay una viabilidad tecnológica para las empresas realmente. Y entonces, bueno, a partir de eso vamos a tratar de entender cómo aplicarlos en estas organizaciones. Entonces, bueno, la pregunta fundamental, como decía, es entender cómo las afecta a las empresas pymes estos factores, ¿no? Porque si tenemos problemas tecnológicos, tenemos desafíos de recursos humanos, tenemos tecnologías de repente poco ayornadas, ¿cómo esto afecta a la pyme en promedio? ¿De acuerdo? Vamos a tratar de contestar esta pregunta y ver cómo las pymes pueden ir transformándose en ese sentido. Y la verdad que acá para mí viene un concepto fundamental. La verdad que si una empresa quiere mantener su status quo, y el status quo puede ser tener eventualmente solamente sus locales en un shopping, o solamente sus locales atendiendo a los clientes en la calle, o simplemente manteniendo un centro de logística con estructuras antiguas. La verdad que no espero que rompan con ese status quo. Lo importante es decir que la transformación digital viene para romper ese status quo. Y si quieren realmente transformarse, bueno, tenemos que ver cómo romperlo. Por eso mismo digo, el que no quiera hacer ningún cambio, lo puede dejar así. Obviamente que es válido. La pregunta es si va a subsistir o no. Y yo tengo mi opinión personal de que probablemente le cueste bastante la subsistencia en ese sentido.
Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en general en el mundo de las tecnologías que utilizan las pymes? Y la verdad que me ha tocado en este último tiempo, cambiando de rol, porque yo venía de un rol a nivel Latinoamérica y trabajando, por ejemplo, con temas como Watson para grandes corporaciones, a partir del año pasado, con pandemia incluida, me empecé a dedicar puramente al tema de Public Cloud y me dediqué a la empresa uruguaya. No solamente al gobierno, también a la empresa, y también por temas personales me empecé a adentrar a este mundo de las pymes. Y ahí empecé a descubrir algunas cosas que a mí me llenaron de preocupación. Me empezó a preocupar mucho, y esto sin desmedro de las aplicaciones existentes, simplemente es cómo ver cómo utilizarlas y cómo aplicarlas en un mundo de transformación continua. Entonces, sí, lo que yo estoy viendo es que, bueno, de que hay soluciones que de repente son bastante más antiguas de lo que las tecnologías modernas permiten, particularmente sistemas de facturación y contabilidad. Hay otros que son más modernos, pero hay muchas pymes que utilizan tecnologías bastante antiguas en ese sentido. Hay una incapacidad o unas carencias muy importantes en lo que es la integración de sistemas. Recién en la otra sala hablábamos bastante del tema de RPA, ¿no? De automatizar procesos manuales de formas repetitivas. O sea, eso que de repente lo hace una persona, sabemos que el costo laboral en general es bastante relevante, y por ende esas tareas que son repetitivas podrían ser automatizables. Bueno, ¿cómo poder hacer ese tipo de tareas que realmente hoy son realmente manuales en las pymes? Tenemos también un tema de seguridad, que cada vez está más comprometido. Escuchamos permanentemente ataques a distintos tipos de empresas. Y en particular yo he escuchado ataques a empresas, por ejemplo, de seguridad física, que han sido atacadas desde el punto de vista de seguridad lógica. Qué paradoja que es eso, ¿no? Y ataques con ransomware que los dejaba fuera del sistema y fuera de, de juego durante un buen tiempo, ya sea porque pagan esa multa o esa coima, digamos, que le genera ese dueño del ransomware, que en general va a través de un pago por criptomoneda y eventualmente no tiene trazabilidad, o porque simplemente levantan un backup en caso de existir y en caso de funcionar, para poder justamente enfrentar esa situación de seguridad. Entonces, la realidad es que vemos, o por lo menos lo que yo he visto bastante, es demasiadas aplicaciones tecnológicas que trabajan en silos, que no están integradas y que no hay una visión única, no hay una visión unificada de ese desafío y de ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos hacer primero que nada, para ver si queremos cambiar algo, y yo hablaba del status quo, es qué tipo de negocio quiero estar, en qué tipo de negocio. ¿De acuerdo? Realmente, de vuelta, si yo no quiero cambiar absolutamente nada, me preguntaría si la transformación digital es para mí. Tal vez no es necesario hacer algún cambio desde el punto de vista de transformación digital, pero si yo quiero empezar a competir contra otros players más grandes, o quiero asociarme con otros players más grandes, por ejemplo, quiero empezar a comercializar con Mercado Libre, quiero utilizar las redes sociales para hacer trading, quiero empezar a trabajar con e-commerce, quiero trabajar con un stack comercial a través de un CRM. Y bueno, a partir de todas esas cosas, la pregunta es, yo como pyme, ¿lo puedo adoptar? ¿Puedo realmente encarar esos tipos de desafíos? Y por ende, tengo que preguntarme exactamente dónde es que estoy tecnológicamente, cuáles son mis proveedores, cuáles son mis socios estratégicos para encarar este proceso de cambio. También me tengo que preguntar, y lo he visto, si tengo la infraestructura requerida. Y aquí les cuento una anécdota de una pyme que tal vez no es tan pyme, o sea, con varios locales, en shoppings y demás. Tenían su sistema de backup en un disco duro extraíble que estaba encima del servidor donde funcionaba el sistema de facturación. Es decir, se prende fuego el servidor y con eso se iba todo el sistema, el disco duro extraíble, que la pregunta que le hice a la empresa de mantenimiento en ese caso fue, ¿cuál es el servicio de contingencia que tenían? ¿Cómo estaban haciendo el backup? ¿Lo estaban haciendo acaso en alguna nube? ¿Estaban
guardando esos backups en algún lugar? Y la respuesta fue negativa. La respuesta fue, si se quema el servidor y se prende fuego y se prende fuego el disco, se quedan sin absolutamente nada. Y por ende, es importante entender cuáles son las opciones que tenemos. Y aquí hay que derribar algunos mitos, porque en realidad muchas veces cuando empezamos a pensar en la adopción de tecnología, nos damos cuenta o pensamos de que, bueno, me están hablando de transformación digital, tengo que pensar en invertir mucho dinero para poder hacer esa transformación digital. ¿Cómo la puedo abordar? Y la verdad que tengo que preguntarme si lo que necesito realmente es inversión o si puedo encaminarme de alguna otra forma, si puedo tener alguna otra estrategia que me permita pensar en forma diferente. Por ende, yo lo que les diría a quienes están en el mundo de pymes y a quienes están emprendiendo para darle soluciones a las pymes, que uno de los mayores consejos que se me ocurre plantear es que debieran tener una visión integral, más allá de los sistemas actuales que tienen, para poder justamente asegurarse de que van encaminados hacia una estrategia de transformación, sabiendo con las limitaciones que pueden contar, pero que esas no sean un bloqueo permanente para poder abordarlas. Y voy a tratar de explicar un poquito cómo se logra eso, cómo podemos hacerlo. Lo que sí les puedo decir es que bajo ningún concepto voy a recomendar ir viendo por el mundo aplicaciones y decir, bueno, contrato esta otra, sin tener lo que yo llamaría un plan director, pero tampoco muy sofisticado, simplemente un plan director con una dirección, con una estrategia que nos permita pensar en eso. Y para ello, voy a contarles un poquito de algunas opciones que hay disponibles en el mundo de la tecnología. Y uno de los primeros conceptos que debemos pensar como empresa PYME es, ¿quiero yo seguir manteniendo mis sistemas transaccionales o quiero ir de a poco transformándome a adquirir aplicaciones? Aquí hay una oportunidad única para quienes venden soluciones de software as a service. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, todo lo que está en rojo significa que la pyme no se va a encargar, se va a encargar el proveedor de servicios. Y seguramente para una pyme es mucho más adecuado pensar en ir sacando los pesos de la tecnología desde el punto de vista de inversión y mantenerlos como un gasto, en el sentido de que en cualquier momento lo pueden desconectar, lo pueden cancelar y eventualmente no genera compromisos de largo plazo. O si genera compromisos de como mucho un año, ¿de acuerdo? Obviamente que entre el mundo on-site, donde la pyme tiene su servidor y está el mundo de SaaS, obviamente que hay un camino bastante largo y podríamos ir transformándonos y aceptando algunas tecnologías para poder migrar de alguna forma eficiente. Y le voy a contar un poquito cómo esto funciona. Y de hecho, cuando pensamos, tal vez que tenemos algunas aplicaciones, podemos pensar en migrarlas. Ahora, yo no pensaría nunca en migrar lo que tengo, lo que llamamos el as is, y directamente ponerlo en la nube, a no ser de que tenga una estructura de servidores extremadamente vieja y la inversión sea muy relevante y puedo eventualmente, por un periodo determinado, acotado, simplemente migrar a la nube. Pero el objetivo fundamental es modernizarse, el objetivo es utilizar aplicaciones nativas cloud, justamente por esto que le mostraba hace un ratito, ¿verdad? Por eso que le mostraba de ir avanzando en ese sentido. Y lo que estamos haciendo de alguna forma es tratar de salir de esas arquitecturas monolíticas para ir construyendo soluciones, y esto seguramente lo van a hacer nuestros proveedores, aplicaciones que se puedan interactuar. Una de las cosas que nosotros vamos a querer hacer es que quienes me vengan a ofrecer servicios, lo que me ofrezcan sean los servicios, por ejemplo, un CRM, pero que ese CRM, por ejemplo, pueda tener una interacción con un sistema de facturación o que tenga un seguimiento de oportunidades y que pueda tener un sistema de diálogo para poder gestionar un sistema de comunicación con un call center. Entonces, en realidad, a quienes le vamos a pedir que hagan ese mundo de integración seguramente no va a ser hacia nosotros, sino va a ser mucho más a esas aplicaciones terceras que pueden darnos eso. Pero no quita, y esto creo que es muy importante mencionarlo, que yo como pyme puedo querer diferenciarme en algunos aspectos y puedo querer desarrollar algunas soluciones
enfocadas a determinadas áreas. Por ejemplo, puede ser la inteligencia artificial, que la voy a abordar en un segundito más. Y eventualmente yo puedo crear alguna solución que también pueda dialogar con esas aplicaciones. Entonces, básicamente el concepto es posible, ¿cómo el mundo ha migrado todo esto? Y quienes están pensando en desarrollar aplicaciones SaaS, esto lo saben bastante bien, que hay una gran reducción en el mundo de DevOps. No me voy a meter en detalle en esto, porque no es la idea, simplemente quiero que sepan que existe, pero primero que nada, hay una gran reutilización del código, hay una gran reutilización de los recursos y hay una aceleración de la programación. Es decir, no tenemos que pensar en sistemas extremadamente monolíticos y podemos pensar en sistemas que sean mucho más eficientes a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estas personas, jóvenes en general, están aprendiendo a hacer, a cómo integrar el mundo de desarrollo, de DevOps, de development, con el mundo de la operación, que es el Ops, y ponerlo todo junto en un solo lugar. ¿Y qué significa? Que básicamente que cualquier cambio lo puedo ver reflejado en mis aplicaciones de una forma casi instantánea, y que cuando entro a un sistema veo las capacidades nuevas de forma transparente, sin ningún tipo de conflicto. Entonces, yendo ya a una etapa final de la charla, les quiero comentar, por ejemplo, cómo podría yo incorporar inteligencia artificial en mi empresa. Y cuando yo pienso esto, capaz que no encontré ninguna empresa de software as a service que me provea este servicio. Lo que tengo que tener es la posibilidad de dialogar con esas empresas. Entonces, yo podría contratar a un programador y seguramente no sea tan costoso porque existen modelos de lo que llamamos Auto AI, Auto Artificial Intelligence, para poder construir esos modelos. Y una vez que esos modelos están construidos y desarrollados, lo que voy a querer es consumirlos. Lo voy a querer consumir directamente en mi sistema de e-commerce, lo voy a querer consumir en tal vez algún call center que tenga contratado, o lo querré consumir directamente en el punto de atención al cliente. Pero lo que me interesa, por sobre todas las cosas, es que estos costos sean razonables. Antes, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, hacer este proceso de construir, desarrollar, desplegar y poner a producir, salía varios miles de dólares, varios cientos miles de dólares. Podríamos hablar que un proyecto de estos, hace 10 años, no bajaba de los 300, 400 mil dólares. Hoy les puedo garantizar de que por 3.000, 4.000 dólares anuales ya pueden estar en condiciones de comenzar a utilizar este tipo de tecnología, obviamente que apalancados básicamente en la nube pública, ¿de acuerdo? Y esto es válido no solamente en mi caso, IBM Cloud, que es lo que yo utilizo más, sino en cualquiera de las nubes que existen alrededor del mundo. Tan solo con que tengan un módulo de Platform as a Service, seguramente van a tener capacidades de inteligencia artificial que van a ser combinables con temas de IoT, que también tuvimos una charla hoy más temprano y que también va a estar grabada y que van a poder avanzar. Entonces, para ir terminando, algunas conclusiones muy rápidas que me parece importante. Primero, para poder transformar a la pyme es importante tener un plan director. No hablo de un plan extremadamente exhaustivo, simplemente saber los mojones, las estrategias, saber los tópicos más relevantes, si están en gestión de recursos humanos, si está en facturación o en venta de omnicanalidad, si está en algún lugar en específico o si tengo que ir abordando las distintas áreas para ir resolviendo los distintos problemas y seguramente la nube sea un lugar realmente válido para ir adoptando esos conceptos. También ahí es donde aparece el concepto del pago por uso. Un pago, por ejemplo, asociado a la rentabilidad. Por ejemplo, alguna empresa que decida vender el ERP por la factura generada, que sea socia estratégica de mi facturación, ¿sí? O un e-commerce que sea socio estratégico de mi venta. ¿Por qué? Porque de esa forma comprometemos a esa empresa a que también me genere experiencias de valor incremental y mejoradas para poder justamente hacer un mejor uso de la tecnología. Y obviamente que la integración con distintos tipos de sistemas, sistemas de IoT, sistemas de inteligencia artificial. Con esto, capaz que da la sensación de que
todos vamos a terminar siendo iguales. Y por eso yo mostraba que, por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial podría ser algo que podría ser particular a mí. Y yo tengo que definir en ese plan director qué voy a hacer de diferente al resto para sobrevivir, ¿sí? Si es algún tipo de alimentación inteligente, si es algún proceso cognitivo, si es algún sistema de atención personalizado al cliente a través de chatbots, etcétera. Pero lo que creo que se tiene que llevar todos es el concepto de integración, integración e integración. Creo que cuando pensemos en lo que vayamos a hacer como pyme, en el viaje que hagamos, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿este sistema que estoy eh, comprando, o mejor dicho, que estoy arrendando, porque esa sería la palabra correcta, tiene capacidad de integración? Y si no la tiene, seguramente no es una solución adecuada para mi objetivo. Así que bueno, con eso simplemente invitarlos también, que vamos a tener un evento el 21 de septiembre, que vamos a hablar de estos temas y vamos a adentrarnos, y también vamos a tener en esta charla a dos participantes de este evento, a Agustín, que en este momento está en la otra sala, y va a hablar sobre la integración y la adecuación de Clock, Software Clock, que no sé si han escuchado hablar, pero es también un sistema para poder hacer gestión de recursos humanos en la nube, y a Aldo Villagra, que es responsable de BHB, un ERP que también ha ido adecuándose y se ha ido adaptando, y para el mundo retail ha ido buscando generar espacios de integración de lo que es un sistema tradicional con temas de inteligencia artificial y temas de capacidades cognitivas. Así que con esto los dejo y quedo disponible a preguntas que puedan tener.